Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Kimberly Rojas y en conjunto con mis compañeras les vamos a presentar el informe psicopedagógico. Datos de identificación: nombre Natalia, edad cronológica 8 años y 9 meses. Ella actualmente está cursando tercero básico. Natalia presenta las siguientes necesidades educativas especiales: bajo nivel de desarrollo en memoria y atención, muy bajo nivel de desarrollo en reflexividad, muy bajo nivel de desarrollo en pensamiento analógico, muy bajo nivel de desarrollo en organización perceptiva, muy bajo nivel de desarrollo en comprensión lectora, literal e inferencial, desarrollo emergente en la producción escrita, dificultad a nivel ortográfico, tanto visual como fonético, dificultad en cálculo, en numeración y resolución de problemas. Ella no posee hábitos ni estrategias de estudio. Buenas tardes, profesoras. Mi nombre es Carolina Huerta y les voy a hablar sobre las fortalezas y debilidades de Natalia. Como fortalezas, Natalia evidencia un alto grado de actitud y motivación ante las tareas, lo que conlleva un alto compromiso frente a su realización. Por otra parte, su autocontrol y autonomía es alto. Natalia es capaz de regular su conducta por sí misma. Debilidades: presenta dificultad en el ámbito de la lectura y la atención. Por otra parte, no posee hábitos de estudio y le desagrada leer. En el nivel de competencias curriculares, en el área de lectura, presenta un buen nivel de dominio en la competencia lectora al decodificar. Esto se traduce en un adecuado reconocimiento de palabras de uso común y pseudopalabras, y su conversión grafema-fonema, por lo que en este ámbito está dentro de lo esperado para su nivel. En el área de la escritura, las competencias asociadas a las tareas de escritura en general se encuentran en un nivel de dominio emergente. A nivel de grafía, sus conductas grafomotrices son medianamente adecuadas, mientras que la producción escrita se encuentra en un nivel emergente. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jocelyn Gómez y le voy a hablar sobre los aspectos curriculares. Se recomienda realizar adecuaciones curriculares no significativas de tipo de los objetivos o elementos del currículum, considerando las dificultades del alumno y la meta para superarlas. Se sugiere implementar en el aula estrategias referidas preferentemente a favorecer sus procesos atencionales y nivelar las competencias instrumentales más descendidas. Estilo de aprendizaje: tenemos el visual y auditivo. Los aspectos motivacionales: en las tareas escolares frecuentemente le ayuda a su hermana. Es una niña alegre, divertida, cariñosa, extrovertida y respetuosa. Los enojos le duran poco tiempo. Es muy amistosa, por lo que mantiene buenas relaciones en general con sus compañeros de cursos, primos, adultos en general. Evidencia un alto grado de actitud y motivación ante las tareas, lo que conlleva un alto compromiso frente a su realización. Su autocontrol y autonomía es alto. Natalia es capaz de regular su conducta por sí misma. En cuanto a su visión y valoración de sí misma como estudiante es muy alta, es decir, reconoce sus cualidades y considera que su entorno las valora. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Cintia Cerda. En cuanto a los aspectos socioculturales, los padres de Natalia no completaron su estudio. En el caso de la madre, tiene enseñanza media incompleta y el padre estudio universitario incompleto. Esto debido a que fueron padres adolescentes. Actualmente el padre se encuentra cesante y la madre realiza trabajos esporádicos, por lo que se asume que no tienen una buena situación económica. En cuanto al cuidado de Natalia, se puede decir que está bajo el cuidado de la abuela paterna en los momentos que su padre no están en la casa. En cuanto a los aspectos familiares, las relaciones familiares son adecuadas. La familia es unida manteniendo una estrecha relación. Es importante destacar que Natalia está al cuidado de su abuela. La hermana mayor se encarga de ayudar a Natalia en las tareas. Se puede diferir que los padres no cumplen con el compromiso de ayudar a Natalia con las tareas. Necesidades educativas especiales de Natalia: es la dificultad específica del aprendizaje en lectura, por lo cual se trabajará la asignatura de lenguaje y comunicación. Esto para potenciar la comprensión lectora, ya que es una de las áreas donde está descendida. Planificación de aula con adecuación curricular. Clase 1. Asignatura Lenguaje y Comunicación, unidad número 1, Un abrazo a la infancia, curso tercero básico. Hora de inicio 8 a.m., hora de término 9:30 am. Los objetivos de aprendizaje de la clase número 1 es:
O A4, profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones de la historia, describiendo a los personajes, expresando opiniones fundamentadas sobre los hechos y situaciones de texto, emitiendo una opinión sobre los personajes. O A30, caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo. O A2, comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, como relacionar información de texto con sus experiencias y conocimientos, visualizar lo que se describe en el texto, subrayar información relevante en el texto. Inicio de la clase. Se inicia la clase con el docente saludando a los estudiantes y posteriormente pasando la lista de curso. El docente procede a dar las instrucciones de manera oral, donde indicará que los estudiantes tengan sobre su mesa el libro de lenguaje y comunicación, que se dirijan a la página 10, donde encontrarán un cuento llamado Pequeña Masai. Se les pide que realicen una lectura silenciosa, donde además el docente indica que deberán subrayar información que a ellos les parezca relevante del texto. Como adecuación curricular implementada en el inicio de la clase, adecuación de acceso al currículo, reorganización del entorno. Primeramente se ubica a la alumna Natalia cerca del docente. Adecuación de objetivos o elementos del currículum. Metodología. El docente, posterior a dar las explicaciones al curso completo, se acercará a la alumna para preguntar si comprendió lo que había que realizar. Si en el caso de que la respuesta fuera negativa, el docente procede a explicar de forma personal. Al momento de iniciar la lectura silenciosa, el docente estará constantemente pendiente si la alumna en cuestión requiere de su apoyo. Como recurso material en el inicio de la clase se utilizó el libro de clases, el texto del estudiante de lenguaje y comunicación. En el desarrollo de la clase, posteriormente se invita a realizar una lectura en voz alta, dividiendo el texto para que todos puedan participar. El docente irá indicando quién comienza la lectura y quién sigue hasta terminar el cuento. A medida que los estudiantes vayan leyendo, el docente escribirá las palabras claves en la pizarra con su significado, el cual está reflejado en el mismo texto, para así ampliar su vocabulario. Enseguida del término de la lectura, el docente utilizará la siguiente frase: ahora todos presten atención a la pizarra, donde hará que los estudiantes visualicen las palabras claves que extrajo del texto en conjunto con su significado. Luego el docente va a indicar que los estudiantes se dirijan a la página 13, 14 y 15 de su texto y realizar las actividades ahí reflejadas, las cuales deberán trabajar en dupla con su compañero de banco. Pero de todas formas, cada uno tendrá que escribir sus propias respuestas en el texto. Como adecuación curricular, implementaron en el desarrollo de la clase la siguiente: adecuación de objetivos y elementos del currículum. Metodología. El docente invita a la alumna a leer en voz alta una parte del texto. Si la alumna tiene problemas al comprender el texto, el docente procede a ayudarla con su actitud positiva y buscará una alternativa para explicarle. El docente le indica a la alumna que escriba en su cuaderno las palabras claves que están escritas en la pizarra, para luego explicarlas de manera personal. Así ampliar su vocabulario y reforzar su ortografía. Es importante que se cree un vínculo de confianza entre el docente y la alumna para que ella logre expresar sus inquietudes. Adecuaciones de objetivos y elementos del currículum. Metodología. De igual manera que a sus compañeros se utiliza la frase: ahora todos presten atención a la pizarra. Con esto se busca que la alumna ponga atención y logre la concentración. Cuando la alumna termina su actividad, el docente procede a revisar su respuesta dándole una retroalimentación e indicándole que traspase sus respuestas al cuaderno, de acuerdo a la corrección que le hizo el docente para así reforzar su ortografía fonética y visual. Como recursos materiales del desarrollo de la clase se utilizó el texto del estudiante de lenguaje y comunicación, cuaderno y lápiz en caso de que los alumnos requieran escribir las palabras claves, y en el caso específico de la alumna se le indica el uso del cuaderno para escribir las correcciones indicadas por el docente. Pizarra y plumón
El docente utilizará este recurso material para visualizar las palabras claves con su significado extraído del texto. En el cierre de la clase, el docente invitará a los alumnos a que compartan sus respuestas de la página 15, donde ellos tendrán que relacionar la información del texto con sus experiencias personales y conocimientos, tales como: ¿recuerda alguna situación en que alguien te ha ayudado? ¿Cuál era mi problema? ¿Quién te ayudó? Como adecuación curricular, en el cierre de la clase se implementó adecuación de objetivos y elementos del currículum, metodología. El docente revisará la respuesta de la alumna para luego indicarle la forma correcta de expresarse oralmente. Adecuación de objetivos y elementos del currículum. Temporalización. Se brinda espacio y tiempo de diálogo donde la alumna pueda explayarse y plantear sus ideas sin apuros. El docente le dará la confianza suficiente a la alumna para que ella se logre expresar de manera espontánea. Como recursos materiales, en el cierre de la clase se utilizó el texto del estudiante, lenguaje y comunicación. Este se utilizará para que los alumnos puedan leer su respuesta en voz alta. Cuaderno y lápiz: en el caso de la alumna, ella deberá tener su respuesta escrita de forma correcta en el cuaderno para luego expresarlas de forma oral. Como evaluación formativa, se utilizó la guía número 1, el texto del estudiante. Bueno, la planificación de aula con adecuaciones curriculares, clase número 2. Los objetivos de aprendizaje elegidos para la clase número 2 son los siguientes. A30, caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima y aprender a trabajar en equipo. A13, escribir creativamente narraciones que incluyan una secuencia lógica de eventos, inicio, desarrollo y desenlace, con conectores adecuados. O A26, participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clase o temas de su interés, manteniendo el foco de conversación, expresando sus ideas y opiniones y fundamentándolas, formulando preguntas para aclarar dudas y verificar la comprensión, demostrando interés ante lo escuchado, respetando turnos. O A20, comprender la función de los artículos y sustantivos en textos orales y escritos y reemplazarlos y combinarlo de diversas maneras para enriquecer o precisar sus producciones. O A18, escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante ese proceso utilizan un vocabulario variado, mejora la redacción a partir de sus creencias de los pares y el docente corrige la ortografía y la presentación. O A17, planificar la escritura, estableciendo propósito y destinatario, generando ideas a partir de conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia. O A22, escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios. Bueno, en el inicio de la clase se parte saludando a los estudiantes y pasando la lista de curso. Luego de esto, el docente dará a conocer la actividad a realizar, donde refiere que será de manera lúdica. Le indica a los estudiantes que deben formar grupos de máximo 3 personas para iniciar esta actividad. Ya conformados los grupos, el docente presentará el material, el cual consiste en 2 dados, donde el primer dado mostrará sus 6 caras diferentes personajes, tales como Pokémon, Jóvenes Titanes, Guardia del León, etc. Y el segundo dado de igual manera mostrará sus 6 caras, diversos escenarios y ambientes, playa, bosque, selva. Para la realización de un cuento, historia o narración. Las adecuaciones curriculares que se eligieron para el inicio son las siguientes: adecuaciones de acceso al currículum, reorganización del entorno. El docente le indicará a la alumna que se siente cerca de él y con un estudiante que pueda potenciar su aprendizaje. Adecuaciones del objetivo o elementos del currículum. Metodología. El docente, posterior a dar las explicaciones del curso, al curso completo,
Se acercará a la alumna para preguntar si comprendió lo que había que realizar. Si en el caso que la respuesta fuera negativa, el docente procederá a explicar de forma personal, donde procede a realizar un resumen de la información antes de entrar en detalles. En este caso, que la alumna tiene problemas de comprensión, se requiere que el docente dé apoyo con actitud positiva y buscar diferentes alternativas para explicarle las cosas. Adecuaciones de acceso al currículum. Reorganización del entorno. Se le pide a los estudiantes que estén en silencio para reducir el ruido de fondo y las distracciones que puedan entorpecer la atención y concentración. Los recursos materiales utilizados en el inicio son el libro de asistencia, los 2 dados. Cada dado tendrá imágenes respectivas a lo que tendrán que realizar los alumnos en la actividad ya mencionada. En el desarrollo, para dar comienzo a la actividad, el docente le indica a los alumnos que deben elegir un representante por grupo, donde él o ella lanzará ambos dados a partir del personaje y escenario que se le designe aleatoriamente. Según los dados, los estudiantes deberán crear un cuento, historia o narración breve, donde cumplan con un inicio, desarrollo y desenlace. Además, deben realizar un dibujo que represente el texto. Para esto se les proporcionará una hoja en blanco para realizar la actividad. El docente indicará los pasos a seguir en la pizarra, que constará de lo siguiente. Planifica, piensa qué contarás, haz una lista de acciones. Escribe, redacta, fíjate en que tenga inicio, desarrollo y desenlace. Revisa, lee en conjunto con tus compañeros lo que escribieron, marca lo que pueden mejorar. Corrige y pase limpio. Corrijan los errores y reescriban. Compartan, deben compartir con la clase lo que realizaron como grupo. Ya terminada la actividad, el docente procede a realizar una retroalimentación por grupo, donde revisará detalladamente los cuentos, historias o narraciones de los estudiantes, y así resolver las probables dudas o inquietudes que puedan presentar ante la exposición final. Las adecuaciones elegidas para el desarrollo son las siguientes. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. Metodología. El docente invita a la alumna, sea quien realice el lanzamiento de los dados en su grupo. Se le hace hincapié en las palabras clave. Ofrecer ayuda y apoyo a la alumna cuando lo requiera. Adecuaciones del objetivo o elementos del currículum. Temporalización. Se le ofrece tiempo adicional para reflexionar sobre las indicaciones que dio el docente. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. Metodología. Escuchar atentamente a la alumna con una actitud positiva. Nuevamente, si la alumna tiene problema al comprender las indicaciones, ofrecer alternativas para explicarle. Adecuaciones de acceso al currículum. Reorganización del entorno. Reducir el ruido ambiental para mejorar la atención y concentración. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. Temporalización. No se presionará a la alumna. Se le ofrece a la alumna y su grupo tiempo adicional para terminar la actividad. Adecuación al objetivo o elementos del currículum. Metodología. Se le indica a la alumna que copie en su cuaderno las indicaciones que colocó el docente en la pizarra, donde el mismo le dictará de forma personal cada uno de los ítems a considerar. Cuando el docente realice la retroalimentación, brindará a la alumna múltiples oportunidades para entablar un diálogo auténtico, darle la palabra brevemente, pero sin exigirle que hable en público. El docente seguirá los aportes de la alumna y complementará lo que ya ha dicho. Los recursos materiales que se utilizaron en el desarrollo son los siguientes. Hoja en blanco, esta será proporcionada por el docente para que los estudiantes realicen la actividad. Cuaderno y lápiz. En el caso de la alumna, se le ofrece que escriba las indicaciones que estarán visualizadas en la pizarra. Pizarra y plumón. El docente escribirá en la pizarra indicaciones para facilitar la actividad a los estudiantes. Y por último, para dar cierre, se les pide a los estudiantes que compartan su cuento, historia o narración con el curso. Para esto deberán elegir nuevamente un representante por grupo para que pase adelante y lo exponga en conjunto con el dibujo realizado. Las adecuaciones que se eligieron para el cierre son las siguientes. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. Metodología. Se invita a la alumna a que sea partícipe en la exposición. En caso de que ella no quiera, se le permitirá que lo haga de forma privada con el docente. Adecuaciones del objetivo o elementos del currículum. Temporalización. No se presionará a la alumna.
Se le brinda espacio de diálogo donde la alumna pueda explayarse sin apuros. De igual manera, el docente le ofrecerá tiempo adicional al grupo en caso que no estén preparadas aún para la exposición. Y el recurso material es la hoja con la actividad ya realizada por los estudiantes. Bueno, la evaluación es una evaluación formativa que sería la exposición oral. Bueno, planificación de aula con adecuaciones curriculares, clase 3. Acá los objetivos de aprendizaje fueron OA20, comprender la función de los sustantivos en textos orales y escritos y reemplazarlos o combinarlos según el propósito. OA26, participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su interés, manteniendo el foco de conversación, expresando sus ideas u opiniones y fundamentándolas, formulando preguntas para aclarar dudas y verificar la comprensión, demostrando interés ante lo escuchado y respetando turnos. OA24, comprender textos orales para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo, identificando el propósito, estableciendo relaciones entre distintos textos, respondiendo preguntas sobre información explícita. OA17, planificar escritura, estableciendo propósito, destinatario y generando ideas a partir de conversaciones e investigaciones. Lluvias de ideas u otras estrategias. OA18, escribir, realizar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante ese proceso, utilizan vocabulario variado, mejoran la redacción a partir de sugerencias de los pares y el docente corrige la ortografía y la presentación. OA22, escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios. Bueno, al comienzo de la actividad de la clase se comienza saludando a los alumnos y pasando la lista de clases. El docente parte comentándoles que el día de hoy les enseñará a realizar una noticia, por lo cual les proyectará mediante el data una noticia relacionada con el medio ambiente que se titula Campaña busca concientizar sobre el cambio climático, donde además él mismo leerá esta a los estudiantes, indicándoles que el propósito inicial de una noticia es informar y su estructura, y brevemente les realizará un conservatorio referente al tema del medio ambiente, el cual se reflejará en la pizarra mediante la lluvia de ideas de los mismos estudiantes, para que posterior a ello puedan realizar una noticia. Se les pedirá a los alumnos que trabajen en duplas con sus compañeros o compañeras de banco. Bueno, acá las adecuaciones curriculares utilizadas fue adecuación del acceso al currículum, reorganización del entorno. Se requiere que la alumna se siente cerca del docente y con un compañero que favorezca su proceso de aprendizaje. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum, metodología. El docente, posterior a darles explicaciones al curso, se acercará a la alumna para preguntar si comprendió lo que había que realizar. En el caso que la respuesta fuera negativa, el docente procede a explicar de forma personal. Recurso escrito, el docente le pedirá a la alumna que escriba en su cuaderno la lluvia de ideas reflejada en la pizarra, la cual el docente tendrá la voluntad de dictarle cada uno de los ítems a considerar. Posterior a que la alumna copie en su cuaderno, el docente le revisará de forma personal. Acá los recursos utilizados fueron el libro de asistencia, data y telón. El docente utilizará este recurso para visualizar una noticia, la cual él mismo lo leerá. Pizarra y plumón, el docente escribirá la lluvia de ideas que los alumnos le irán proporcionando. En el desarrollo de la clase, posterior a la conformación de las duplas, se procede al sorteo de los temas referentes al medio ambiente, tales como cambio climático, cuidado del agua, cuidado de la luz, reciclaje, cuidado de las plantas, la importancia de la polinización, contaminación, etc. El docente a continuación va a proyectar una imagen con la estructura de una noticia. Esto será mediante un proyector data.
Esto es principalmente para que los estudiantes se puedan guiar y fortalecer su aprendizaje. Luego el docente les proporcionará una hoja de blog en blanco para que cada dupla comience a redactar su noticia. Se les pide que antes de escribir la noticia en la hoja, ellos realicen un borrador en su cuaderno, posterior a que corrijan, pasen en limpio en la hoja de blog. Se les pide a los estudiantes que utilicen apropiadamente los artículos y sustantivos en la conformación de cada una de las oraciones, además de un vocabulario diverso. Ya terminada la actividad, el docente procede a realizar una retroalimentación a cada una de las duplas. Esto se hará antes que los estudiantes pasen en limpio las noticias en las hojas de blog. Se busca con esto incrementar la seguridad y motivación en los estudiantes al momento que tengan que exponer. Bueno, acá las adecuaciones curriculares que se utilizaron fueron adecuación de los objetivos o elementos del currículum, metodología. El docente estará atento a la dupla en caso de que requiera apoyo adicional. Temporalización, si la dupla requiere de más tiempo en la ejecución del texto, se le otorgará sin problema. No se presionará a la alumna. Adecuaciones del acceso al currículum, reorganización del entorno, se pide a nivel de curso que disminuya el ruido ambiental para así mejorar la atención y concentración. Adecuación de los objetivos o elementos del currículum, metodología. El docente proyectará una imagen de la estructura de la noticia para favorecer la memoria inmediata de la alumna y así evitar cualquier tipo de inseguridad al escribir. Se requiere que el docente dé retroalimentaciones positivas para evitar la frustración. Acá los recursos utilizados fueron papeles escritos con temas referentes al medio ambiente, los cuales serán sorteados. Proyector y telón para visualizar la imagen con la estructura de una noticia. Hoja y blog, el docente les proporcionará este material para que los estudiantes realicen su actividad. Lápices de colores para realizar dibujos y colorear. Cuaderno y lápiz, los estudiantes deben realizar un borrador en su cuaderno para luego pasarlo limpio en la hoja de blog. Bueno, posterior al desarrollo, pasamos al cierre de la clase, donde se invita a los estudiantes a exponer sus trabajos voluntariamente. En caso de que no se pronuncie nadie, el docente procede a elegir al azar una dupla. Antes de todo esto, el docente indica que ambos estudiantes deben dividir su trabajo para que tengan la oportunidad de exponer. El docente culmina la clase felicitando a los estudiantes por el buen trabajo realizado. Como anexo, el docente indicará que como tarea para sus hogares se les dará un cuento impreso, el cual deberán analizar en conjunto con sus padres y responder las preguntas realizadas en el mismo cuento. Se les pide que la impresión debe estar pegada en sus cuadernos para la próxima clase poder revisarlos. Posterior, el docente señalará en la pizarra que la clase siguiente tendrán que realizar un afiche sobre los derechos del niño, por lo cual se les solicitará traer materiales tales como revistas, impresas, tijeras, pegamento, témpera, lápices de colores, plumones o cualquier material que consideren pertinente para realizar el afiche. La adecuación curricular acá en el cierre fue adecuación de los objetivos o elementos del currículum, temporalización, se le otorga a la alumna el tiempo necesario para que pueda expresarse. Metodología, si en el caso de que la alumna al momento de exponer se queda callada, el docente proporcionará a la alumna para que pueda realizar su exposición, guiándolas con preguntas tales como ¿cuál fue el tema que se les designó? ¿De qué trata su noticia? ¿Cuál es el propósito de su noticia? Y como anexo, se utilizaron adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. La metodología, el docente se acercará a la alumna para preguntar si tiene alguna duda con respecto a la actividad o materiales que se solicitaron para la clase siguiente. También se le pide a la alumna que escriba en su cuaderno las indicaciones que dio el docente. Posterior a esto, se realiza una evaluación oral de tipo formativa. Planificación, la clase 4. Objetivo del aprendizaje. OAT 5, apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia para el desarrollo integral de cada uno de sus miembros y de toda la sociedad.
OA 18, conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia o religión. Situación económica, OA 15, escribir, en este caso el afiche, para lograr diferentes propósitos usando un formato adecuado, transmitiendo el mensaje con claridad. OA 17, planificar la escritura estableciendo propósitos y destinatario, generando ideas a partir de conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otras estrategias. OA 18, escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad durante ese proceso. Utilizan un vocabulario variado, mejoran la redacción a partir de sugerencias de los pares y docentes. Corrigen la ortografía y la presentación. OA 20. Comprender la función de los artículos y sustantivos textos orales y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus producciones. OA 22. Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector usando de manera apropiada mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos. En el inicio, se comienza la clase saludando a los estudiantes y pasando la lista de curso. El docente se dirige a los estudiantes preguntando si realizaron la actividad solicitada a la clase anterior. Se realiza una breve retroalimentación comenzando con preguntas referentes al cuento. Como ejemplo, como el nombre del cuento, El niño gigante. Ejemplos de las preguntas son: ¿de qué se trataba el texto? ¿Qué derechos no se cumplieron con el niño? ¿Se han visto en esta situación? Y por último, ¿qué has aprendido con este cuento? Luego el docente les invita a ver un video titulado Aprende cuáles son los derechos del niño para posterior a esto realizar una actividad en grupo. Las adecuaciones curriculares. Adecuaciones del acceso al currículo. La reorganización del entorno. Se requiere que la alumna se siente cerca del docente. Se pide al nivel de curso que disminuyan el ruido ambiental para así mejorar la atención y concentración. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. La metodología. El docente realiza al menos una pregunta dirigida a la alumna sobre la actividad que realizaron en sus hogares. El docente se acercará a la alumna para preguntar si comprendió lo visualizado en el video. En caso que la respuesta fuera negativa, el docente buscará distintas alternativas para explicarle a la alumna. Los recursos. Se ocupará una guía impresa que será pegada en sus cuadernos para realizar la retroalimentación. Se ocupará un telón para proyectar material audiovisual. Se ocupará material audiovisual con subtítulos. Como desarrollo. Posterior a lo visto en el inicio de la clase, el docente procede a explicar la actividad que deberán realizar, por lo cual les solicita trabajar en duplas. El docente les comenta que hoy harán un afiche sobre los derechos de los niños. Para esto deberán sortear los derechos, que son 10, en cada una de las 10 en cada una de las duplas. Ya cuando cada dupla tenga su tema, el docente les facilitará una cartulina en blanco para que realicen una actividad en conjunto con los materiales que les solicitó la clase anterior. Antes de realizar el afiche en la cartulina, el docente les aconseja que realicen un boceto en sus cuadernos, para luego pasar el limpio en la cartulina. Posterior a la realización del boceto, el docente se acercará a cada dupla para realizar una retroalimentación antes de que lo pasen en limpio en la cartulina. El docente proyectará mediante un PowerPoint una imagen referente a la escritura y elaboración de un afiche, para que lo tengan en consideración. Se les pide encarecidamente que utilicen su creatividad e imaginación. Por último, se les comunica que en el cierre de la clase deben exponer cada dupla.
Las adecuaciones del acceso al currículum. La reorganización del entorno. Se requiere que la alumna se siente cerca del docente y con un compañero que favorezca su proceso de aprendizaje. Se pide a nivel de curso que disminuyan el ruido ambiental para así mejorar la atención y concentración. Las adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. La metodología. Se le solicita a la alumna que escriba los derechos del niño en papeles para realizar el sorteo. Se le pide a la alumna que sea ella quien realice el sorteo a sus compañeros. Esto será mediante los papeles que ella realizó con los diferentes temas, que estarán en una bolsa improvisada. Ofrecer ayuda y apoyo a la alumna cuando lo requiera. Se le indica a la alumna que preste atención a la imagen que el docente pondrá en ejemplo en el telón sobre cómo realizar un afiche. Cuando el docente realice la retroalimentación, brindará a la alumna múltiples oportunidades para entablar un diálogo auténtico. Darle la palabra brevemente, pero sin exigirle que hable en público. El docente seguirá los aportes de la alumna y la complementará con lo que ya se ha dicho. Adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. La temporalización. Se le ofrece tiempo adicional para que la alumna en conjunto con su compañera organicen cómo realizarán su afiche. No se presionará a los alumnos y a la alumna. Los recursos. Será data y telón, se ocupará para proyectar imagen de cómo realizar un afiche. Los materiales solicitados serán revistas, imágenes impresas, tijeras, pegamento, témpera, lápices de colores, plumones o cualquier material que consideren pertinente para la realización del afiche. Cartulina blanca, esta será proporcionada por el docente, cuaderno y lápiz. Los alumnos ocuparán este recurso para realizar el boceto del afiche. En el cierre, para culminar la clase, se les solicita a los estudiantes exponer su trabajo frente al curso. Este será por orden de los derechos del niño. Ya finalizada la presentación, el docente felicita a los estudiantes por su buen desempeño en la realización del afiche y exposición. Las adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. La metodología. Se invita a la alumna a que sea partícipe en la exposición. En caso de que ella no quiera, se le permitirá que lo haga de forma privada con el docente. Las adecuaciones de los objetivos o elementos del currículum. La temporalización. No se presionará a la alumna. Se le brindará espacio de diálogo donde la alumna pueda explayarse sin apuros. De igual manera, el docente le ofrecerá tiempo adicional al grupo, en el caso que no esté preparados aún para la exposición. Los recursos serán el afiche terminado sobre los derechos del niño. Como evaluación, será una evaluación formativa. Este será el afiche de los derechos del niño que realizaron en dupla durante la clase. Bueno, profesora, esta fue nuestra exposición de las planificaciones.